¿Quieres ser conductor profesional o bien te llama la atención ser camionero? Antes de tomar una decisión, escucha esta información que tengo para ti. Primero, para ser camionero en Chile es necesario contar con la licencia clase B por al menos 2 años, ser mayor de 20 años y realizar los cursos correspondientes. Escucha esta información que tengo para ti. Primero, para ser camionero en Chile es necesario contar con la licencia clase B por al menos 2 años, ser mayor de 20 años y realizar los cursos correspondientes para hacer la obtención de clase A4 o clase A5 si es que ya tienen más con clase A4. También es posible acceder por el programa del gobierno y pasar directamente de B a A5 siempre y cuando este curso se realice en un simulador de inmersión. Debido a que esto tiene un costo, es necesario que pongas atención a lo que tengo que decir, que es basado en mi propia experiencia personal, para comentarte un poco de cómo se inicia realmente para llegar a ser un buen conductor profesional y estar orgulloso de la profesión de ser camionero. ¿Y por qué he decidido comentar esto? Principalmente porque se habla mucho de que los camioneros ganan plata, de que les va bien o tienen buena situación económica. Pero primero hay que recorrer todo el nivel, tanto en remuneración como en la calidad de empresa en la que uno trabaje. Cuando yo pude obtener mi licencia A4 y salí con gran ilusión a poder trabajar en el mercado laboral, me topé con la primera barrera, que fue la experiencia. Siendo que yo vengo de una familia de conductores profesionales, donde principalmente mi padre es camionero y actualmente tiene más de 30 años de experiencia. Aún así, teniendo contactos, me costó bastante poder encontrar mi primer empleo. Después de golpear muchas puertas, se me dio la posibilidad de trabajar en una ferretería manejando un camión 3/4, pero no solamente cumpliendo la labor de conductor, sino que de conductor y peoneta. O sea, tenía que descargar los materiales que se vendían en aquella ferretería dentro de la región. Obviamente no era lo que yo tenía en mente, pero dado a que mi esposa estaba embarazada y faltaban pocos meses para que naciera, decidí ponerle el hombro y aperrar, como se dice aquí en buen chileno. Y todo esto era solamente por el sueldo mínimo, siendo que yo conocía más o menos la remuneración que tenía mi padre y estaba bastante por debajo en ese tiempo. Y el sueldo mínimo por esos años era un monto aproximado de 165.000 pesos. Para que se hagan más o menos una idea de hace cuántos años fue. Obviamente las ganas de superarse profesionalmente y obviamente la remuneración más alta que uno busca o quiere, se dio pasando con el mismo camión que yo conducía, que era un camión 3/4, cualquier lugar que viera un camión tolva, un camión aljibe, lo que fuera, ya que contaba igual con una gran arma o un as bajo la manga, como se dice, que era la operación de la caja Fuller, lo cual me permitió llegar en no más de 2 meses a una empresa de camiones tolva que hacía movimiento de tierra y en ese tiempo era una faena en una construcción de una represa, lo cual me permitió ganar un poco más y me abrió más puertas. Principalmente lo que me benefició en ese momento fue el uso y la operación de la caja Fuller, ya que eso te marca y te abre un mayor camino sobre los otros conductores, más o menos a una edad de 16 años, lo que me permitió al momento de buscar trabajo tener un buen manejo y una buena operación de esta transmisión. Si bien cuando conseguí yo este empleo, la diferencia monetaria no era tan grande, pero sí me permitió mucha experiencia por trabajar en alta montaña, en cierta medida conocimiento en minería, y también me comencé a familiarizar con los camiones mixer o camiones mezcladores, también conocidos, o hormigoneros, lo que también me llevó a golpear las puertas en estos camiones y entré a la primera, digamos, mediana. A todo esto ya había transcurrido 1 año y medio en el que yo ya había obtenido mi licencia de conducir y aún no, yo consideraba que no ganaba ni cerca de lo que eran mis expectativas de sueldo en ese momento, que igual eran realistas. Recién cuando pude entrar, como les digo, a esta empresa de camiones mixer, que era una compañía minera ubicada en Santiago, pude optar a acercarme a ese sueldo que quería ganar. A todo esto también hacer mención que no el primer trabajo, pero los primeros trabajos que tuve en camiones tolva principalmente,
no solo era conductor, sino que también realizar funciones de mecánico, regular tus frenos, engrasar tu equipo completo, si el camión tenía algún problema, alguna pana, porque como generalmente estas son personas contratistas que tienen 2 o 3 camiones, tenías que tomar ese camión, llevarlo a un taller, después volver a ir a trabajar, etcétera. No tenías un piso o un sueldo asegurado, sino que te pagaban por vuelta y comisionaba, etcétera. O sea, ese era el sistema de pago y lo que tú tienes que vivir al principio para poder ir haciendo experiencia, que finalmente es lo que pesa y es lo que prima. A todo esto, cuando la suerte de poder llegar a esta compañía que tenía camiones mixer y donde yo quería ser operador mixer, era como mi gran ilusión o proyecto en ese momento como conductor, ser conductor operador mixer. Se me dio la coincidencia de que en una de las empresas donde yo trabajé como conductor de camión tolva, y después llegué a esta compañía a dejar el currículum como conductor para operador mixer, esta persona era el supervisor de esta flota ahora, que más o menos eran 50 camiones. Entonces él me reconoció y eso también me permitió poder llegar al tema de los mixers. También hubo un tema de suerte de por medio, ya que yo aún no cumplía los 2 años de experiencia y generalmente para este tipo de trabajo te piden 3. Si bien significó una alegría poder entrar a esta compañía, también hubo ciertos pocos colegas que tenían mucho más experiencia que nosotros y que nos veían, porque entramos en un grupo de 4 personas, como que nosotros le estábamos yendo a quitar el trabajo. Entonces obviamente, como nosotros no sabíamos operar mixer, no sabíamos preparar hormigón, estas personas tampoco nos enseñaban, nos cerraban, por así decir, la puerta en la cara y no te dejaban mirar cómo ellos preparaban el hormigón, que finalmente echarle agua, no nada más que eso. Bueno, y así como no nos querían enseñar, hubo un grupo de colegas, contadito con los dedos de una mano, que sí se dieron la disposición o facilidad de enseñarnos. Yo no tenía idea del hormigón, no tenía idea del cono Abraham, que finalmente es la cantidad de agua que lleva, pero según como el hormigón cae en las últimas paletas del trompo o del mezclador, tú tienes una proporción visual del cono que se está generando. Y eso en buen chileno se aprende al ojímetro, nada más, y para eso tú necesitas estar constantemente mirando el hormigón para saber cuánta agua tiene y en qué cono estás. O sea, más o menos resumiendo estos 2 primeros años de mi actividad laboral, recién yo me acerqué a ganar 3.5 veces lo que ganaba en mi primer sueldo, que era el sueldo mínimo. Dentro de esta industria estuve 3 años aproximadamente, trabajé en 2 empresas, en la primera que entré, después me cambié a otra, y finalmente en esa otra empresa que yo me había cambiado, llegó el momento del finiquito, donde necesitaban hacer una cierta cantidad de cortes de personas, y yo me ofrecía que me finiquitaran, ya que quería dar el gran paso, siguiendo los pasos de mi padre, de llegar al tema de la carga peligrosa, a conducir un camión cisterna que transportara combustible. Y la manera de poder optar a mi licencia A5, que tiene un costo igual elevado, era a través de ese finiquito. Así que después de 4 años, lo que generalmente uno lo asocia a algo malo, que es perder un trabajo, que te finiquiten, yo lo vi como una oportunidad para poder extender mi licencia y abrir más mi campo laboral y acercarme más a ese sueño, a esa meta que tenía, que era llegar a un transporte de carga peligrosa con un vehículo de alto tonelaje. Y pronto obtener la licencia profesional, realizar el curso con las horas que dura, y también tener la suerte de que yo ya sabía conducir una Rampla, no digamos profesionalmente ya, pero tenía experiencia en estacionar en L, en poder entrar y salir de lugares, de zonas de carga, etcétera, ya que generalmente salía mucho con mi papá, por ende tenía esa experiencia. Igual dar ese paso que yo quería, que era llegar a un camión de alto tonelaje con Rampla y del área del combustible, fue nuevamente al tema de la experiencia. Si bien tenía ya alrededor de 4 años de experiencia en alto tonelaje, tanto en las tolvas como en los mixers, pasé a un nuevo rubro, por así decir, dentro del mismo transporte, que también me frenó la posibilidad de crecer. O sea,
también tuvimos que empezar a mover contactos, hablar con mucha gente, para poder tener mi primera oportunidad laboral recién, en donde gracias a uno de esos contactos pude conseguir entrar a conducir un camión de alto tonelaje, pero no de cargas peligrosas, sino de larga distancia, un camión. Igual también me interesa mucho destacar el tema de que, si bien tenía yo los contactos de que me dijeran, ven, te vamos a realizar la entrevista, te vamos a probar, igual yo tenía que dar las pruebas de conducción. Hay que tomar el camión, hay que ir a estacionarse, hay que salir con el vehículo, tienes que después posicionarte en otro lugar en reversa, te van a ver si hacen la inspección, etcétera. O sea, por mucho contacto que tú tengas, nunca te van a decir, toma, ahí está la llave del camión, andas a trabajar. Primero te van a probar siempre. Y en esas pruebas me tocó llegar a una empresa que ni siquiera me recibió el currículum, que me vieron experiencia en Rampla, que tenía mi licencia, e incluso ya había sacado mi certificación CEMEP de cargas peligrosas en Carabineros de Chile. Y esta empresa ni siquiera, la persona que estaba, ni siquiera me recibió el currículum. Me lo tomó, me dijo, ¿qué edad tiene? Yo tenía como 24 o 25 años en ese tiempo, y me dijo, no tome, aquí no recibimos. Como 24 o 25 años en ese tiempo, y me dijo, no tome, aquí no recibimos cabros chicos, váyase. Y obviamente uno se va con toda esa frustración, rabia de no haberle hecho un par de cosas, pero me las guardé nomás y me fui a otro lugar, y finalmente igual conseguí un puesto de trabajo que estaba esperando. Y por mucho que yo estaba abajo, también me tocó conocer ese lado B del trabajo de conductor profesional de larga distancia, que cuando yo era más pequeño no lo sentí, ya que yo no estaba en el camión. Mi papá salía, desaparecía un cierto tiempo y luego volvía a la casa, estaba con nosotros y después volvía a desaparecer, porque el conductor de larga distancia, entonces yo tomaba el camión, tenía que salir a descargar pensando que ya iba a llegar y me iba a ir a la casa, y en realidad te estaban continuamente llamando por teléfono, ¿dónde vienen? Ya te tengo la carga lista, etcétera. Jornada laboral súper excesiva de hasta 16 horas diarias, trucos más, trucos menos por el tema de los tacógrafos, etcétera. En sí, también fue una primera actividad laboral que, si bien yo la quería, tampoco fue grata. En este tipo de empresa, por lo general ya no te dejan meter mano al camión, tú no estás engrasando, tú no estás dando frenos, incluso ni siquiera lavas el equipo en este tipo de empresas. Pero la actividad de jornada laboral es realmente larga, ya que tienes fecha tanto de carga como de entrega de tu mercancía, etcétera. Te están constantemente hostigando, constantemente molestando, y uno aprende a tratar con eso, obviamente, con el tiempo te da experiencia, escuchar a personas de mayor edad, uno aprende cómo conllevar este tipo de cosas. Pero en el momento es frustrante, es fuerte el tema, pasar poco en la casa, tener poco descanso. Si bien la ley dice que tienes que trabajar 2 domingos al mes, prácticamente, como soy el nuevo, trabajáis todos los domingos, etcétera. O sea, como se dice, tienes que aprender a hacer de tripas corazón. O sea, que tú estás ahí porque tú quieres disfrutar de la conducción, disfrutando del camión, y el tema ya de remuneración del dinero que tú quieres ganar ya en realidad pasa a un segundo plano, porque la única forma que uno tiene para soportar no estar en la casa y estar solo en un camión, y en realidad dormir, comer, después de pasar a una estación de servicio, a ducharte, volver a subirte al camión, volver a conducir, es solamente el hecho de querer conducir y poder disfrutar un camión. Solamente eso te paga ese sacrificio. Y eso también a su vez es lo que a ti te da esta gana y esta emoción de decir, orgulloso de ser camionero. O sea, no cualquiera lo va a hacer, no cualquiera va a ser capaz de estar tras un volante, conducir varias horas e incluso dormir en el mismo lugar que trabaja. O sea, no todos están dispuestos a eso. Y bueno, después de esta experiencia que tuve en este rubro de transporte y grandes aprendizajes también, en donde aprendí a estacionarme prácticamente, aculatado en cualquier lugar, ya que los estacionamientos de los supermercados están hechos para autos, no están hechos para camiones en su gran mayoría, en especial en Santiago Centro, ni los alrededores céntricos tampoco.
Entonces después ya de estas vivencias pude dar el salto, llegar a una empresa de transporte de combustible, a una compañía conocida en el rubro, y poder recién, prácticamente después de 5 años, llegar a la meta que yo ya me había planteado, que me había propuesto en algún momento, que era transportar carga peligrosa. Recién después de esos años, de varias vivencias, de harta práctica, de aprender mucho, de escuchar a mucha gente, de tomar los buenos consejos, de los malos consejos simplemente desecharlos, de un autoaprendizaje, de querer saber, de querer ser el mejor en tanto en la conducción, saber qué equipo estaba manejando adecuado, incluyendo el cambio de legislación continua que hay en nuestro país. Bueno, y para resumir un poco la información, hablar primero qué es lo malo de cuando uno inicia como conductor profesional o camionero. Primero, que los 2 hasta 4 primeros años de tu carrera, siempre en donde uno postule, no te van a tomar mucho en cuenta porque eres el que no tiene experiencia. Siempre va a haber alguien más experimentado que tú y es muy probable que llegue alguien con mucha más experiencia de la que uno tiene, y uno siempre va a quedar en último lugar frente a los demás. Aunque quizás técnica y cognitivamente mucho mejor operación, en la conducción más prolija y más limpia que una persona que a lo mejor lleva 25 años manejando, pero jamás se ha dedicado a conducir realmente como un profesional. Y en ese momento va a pesar la experiencia, aunque él tenga una pésima y mala experiencia a lo largo de los años, igual va a pesar por sobre nosotros que tenemos menos experiencia cuando obviamente comenzamos. Lo segundo, las primeras oportunidades laborales son con sueldos bajos. O sea, puede ser del mínimo o 2 sueldos mínimos en el mejor de los casos, pero difícilmente te van a pagar más que eso. Y cuando te digan no lo aceptes, es muy poco, esa decisión es tuya. Si tú quieres mejorar en esta profesión, quieres ser más profesional, tener esa experiencia para poder llegar a una gran empresa, vas a tener que tomarlo, porque generalmente una persona que tiene 2 o 3 camiones es la que te va a dar la oportunidad de poder comenzar a adquirir experiencia, de poder trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque los conductores con más experiencia no van a querer trabajar en ese tipo de empresas por la que ya pasaron y por la que tú tienes que pasar para poder llegar a una gran empresa. También un punto importante a saber: los primeros trabajos en los que estés haciendo no vas a conducir grandes camiones. Olvídate de un Mercedes Actros, de un Scania. Lo más probable es que manejes, en el mejor de los casos, un Inter 9200 si es que tiene experiencia en la Fuller, y si no, a lo mejor un Iveco o un Scania 108, etc. Pero por lo general no van a ser camiones ni con mucha potencia, ni con una alta gama tecnológica, ni confort, ni mucho menos con ergonomía. Y otro de los puntos malos a resaltar también resulta el que no solo eres conductor en una de estas pequeñas empresas o contratistas, sino que tienes que ser pionera, tienes que ser mecánico, incluso a veces tienes que ser hasta tesorero, ya que a lo mejor te van a pagar el flete con plata en mano, etcétera. Entonces vas a tener más responsabilidades que solo conducir. Y ahora también lo bueno del trabajo mal pagado y de mala experiencia que necesitas para poder llegar a una compañía grande, una gran empresa que pague mejores sueldos, que tenga mejores camiones y que te dé otras aptitudes para poder ir surgiendo y mejorando como conductor. También son súper importantes las ganas que tú tengas de querer surgir, de querer crecer, de empaparte con conocimiento, de ponerle atención a los conductores con más experiencia, de tomar esa experiencia de vida que ellos tienen tras el volante, que no la vas a aprender solo en la ley, sino que a medida que tú la vayas viviendo la vas a ir mejorando, y si tomas los consejos que ellos te den, mucho mejor. De querer surgir, de poder llegar a cumplir las metas y los sueños que tú te has planteado a través de este bonito rubro que es el transporte. Así que hay que echarle ganas, y muchas veces el inicio, no solamente como conductor profesional, sino que en muchas carreras es de abajo, es súper alejado de la realidad, a lo mejor de lo que uno quiere ganar. Uno se pone en el lugar de uno, no, yo quiero ganar tanto, pero la verdad es que una empresa no te va a llegar y pasar un camión de 80, 100, incluso hasta 150, 180 millones de pesos si no tienes experiencia,
sino demuestran las habilidades necesarias para poder manejar, para transportar la carga, etc. Y hay que partir de abajo para poder llegar arriba y a donde uno quiere. Puede que algunos tengan la suerte que tuve yo o mejor suerte y lleguen rápidamente a una empresa grande. Puede suceder, pero lo más probable es que no sea así. Así que antes de decidir en invertir en obtener tu licencia de conducir, ya sea clase A4 o clase A5, es necesario que conozcas esta realidad, que vas a partir de abajo conduciendo malos camiones, pero que finalmente la pasión de ir y de estar tras un volante de un camión es lo que a ti te va a motivar para poder seguir creciendo y seguir avanzando y ponerle el pecho a las balas, ponerle el hombro a la pega y aguantar lo necesario para llegar a una buena compañía, poder tener un buen sueldo, más o menos de 8 veces superior al sueldo mínimo que yo ganaba en esa época. Eso te lo va a dar la experiencia y los años y la pasión que tú le pongas a esos trabajos, por muy buenos o por muy malos que sean. Y esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado, esta información les sirva y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.